Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a las tertulias de Culturamas en colaboración con Periodista Digital. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Alfredo Alvar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Muchas gracias, encantados de tenerte aquí. Alfredo Alvar es investigador y profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro de la Real Academia de la Historia y además presidente del Instituto de Estudios Madrilenses. Madrileños. Con lo cual es una figura y un investigador muy reconocido. Y hoy venimos a hablar de La Emperatriz, su obra recientemente publicada por La Esfera, la esposa de Carlos I de España y V de Alemania. Y a mí me gustaría, en primer lugar, preguntarte cómo ha sido el proceso, que sé, por lo que he leído, amplio, de documentación. Aparte de los grandes archivos, también has trabajado con archivos pequeños, archivos locales, y ha sido un trabajo arduo e ingente, por lo que he visto. Bueno, sobre todo entretenido, que esa suerte tengo de dedicarme a un oficio que me gusta mucho. El origen del libro está en un proyecto del Plan Nacional de I+D, que concursamos, ¿no? Los científicos concursamos para conseguir financiación y a veces la consigues y a veces no. Entonces yo presenté al Ministerio de Ciencia, presenté un proyecto de investigación para el análisis de epistolarios de reyes, embajadores, cronistas y tal, ¿no? Ese género fascinante y maravilloso para un historiador, que es el de las cartas, y que ahora se pierde con los correos electrónicos. Es curiosísimo el cambio sociológico que se opera en ese sentido, porque además escribimos sin cuidado y un epistolario del Renacimiento, sin embargo, pues es una cosa cuidada por si acaso se publica y porque se cuidaba el estilo y todo. Bueno, y entonces entre Carlos V y la emperatriz Isabel se conservan pues centenares un centenar muy largo, casi 200 cartas aproximadamente que se intercambian entre ellos. Entonces había que analizar esas cartas que, aunque estaban publicadas ya en 1950 por una mujer, curiosamente en 1950 y una mujer, yendo a Simancas, yendo al archivo de la Torre do Tombo de Lisboa a investigar y tal, Mazarío Coleto es la que publicó aquel epistolario. Pues bueno, le faltaban algunas cosas, no tiene mayor importancia, ella hizo un trabajo óptimo. Si al análisis de ese epistolario desde una perspectiva de una lectura moderna le añadimos, por ejemplo, el análisis de los epistolarios de embajadores imperiales o de miembros de la corte entre sí o con los reyes y tal y cual, pues claro, se está consiguiendo un bagaje de información innovador y para dar una visión cabal de una persona, porque en las cartas están lo automático, ¿no? la instantánea, el día a día. Entonces nació así, fundamentalmente, primero, referencias por cartas y referencias diarias. 2. Creo que me he visto toda la documentación personal, bueno, no se puede decir eso, casi toda la documentación personal que genera la vida política de Isabel. Más de 1000 cédulas reales, por supuesto las capitulaciones matrimoniales, por supuesto los borradores de los testamentos, codicilos, informes sobre su muerte, el inventario de sus bienes, la tasación de los bienes de la emperatriz, las cuentas de la Casa Real desde que entra en Castilla hasta que muere, hasta 1551, que es cuando queda resuelta la herencia de la emperatriz, etcétera, etcétera. Es decir, que sí, que me ha encantado, me he puesto hasta arriba de papeles y de paleografía, que es lo que me gusta, y luego he redactado un libro pensando en el lector común, en el lector del común, y no en mi colega de historia moderna, que a lo mejor se lo sabe todo, casi todo, y yo, sin embargo, pues me encanta la divulgación del conocimiento científico. Desde luego es un libro escrito con mucho gusto, y en esta línea quería apuntar que a mí me ha llamado la atención esa fórmula mixta, mínima pero mixta, entre el ensayo, porque es un ensayo divulgativo, pero al comienzo de cada uno de los 7 grandes capítulos que forman la obra hay una pequeña página de creación muy bonita, muy estética, con una prosa elegante, que además tiene relación con lo que se va a explicar después, sí, de forma, digamos, sencilla para que lo entienda todo el mundo. Sí, en el Renacimiento nuestros clásicos, a los cuales hay que leer, claro, los clásicos, en los tratados de retórica decían que al empezar el discurso había que hacer la captatio benevolentiae del oyente o del lector. Y entonces, bueno, aparte que me lo pedía el cuerpo, ¿qué le voy a hacer? Cada capítulo, sí, es cierto, me imagino una escena, es imaginación absoluta, una escena para hacer la captatio benevolentiae, para colocar al lector, como al toro se le ponen suertes, ¿no? Para colocar al lector con respecto a lo que va a venir después, que sí es todo con rigor y disciplina de historiador,
pero pues eso, haciéndolo legible todo lo que puedo, claro, sí. Eso da un gusto, da un color al texto. Me encantaría, sí, porque es que, perdón, además es que son corrientes historiográficas que ha habido, o sea, detrás de todo esto hay una reflexión epistemológica, ¿verdad? Sí. De la teoría de la historia y de la transmisión, la narración, la historia narrativa, tal. Sí, es un experimento, para mí ha sido un experimento que me lo he pasado muy bien. Bueno, en la hibridación de géneros, cuando hay un rigor, es donde yo creo que está, ¿no?, el futuro de lo que se va a ir haciendo. Esa hibridación le da riqueza. Y también hay elementos formales, todavía hablando de este apartado del libro, que son curiosos. Por ejemplo, por petición expresa, como comentábamos antes de la editorial, no hay aparato crítico, no hay notas a pie de página, para que nos entendamos que eso quizá un lector le puede agilizar la lectura, pero impediría que se supiese cuáles son las fuentes que se están consultando en cada momento. ¿Cómo ha resuelto eso es esto? Pues con bastante angustia, porque a un historiador que tiene una consideración más o menos científica de la disciplina, claro, no poder rendirle tributo a quienes le han precedido en su trabajo, que es para lo que se utilizan las notas al pie, para decir, le rindo homenaje a fulano o a fulanita de tal que trabajó sobre esto hace 5 o 30 años. 2, no demostrar lo que has leído. Y 3, no poder decirle a quien viene detrás, escúchame, estas fuentes de información las tienes en tal sitio y si no te convence lo que yo he hecho, aquí están bajo esta asignatura y puedes ir a verlo y a contrastarlo. No, esto es fundamental en nuestro trabajo. Esto, o sea, historia sin notas al pie no es historia científica, es otra cosa, ¿no? Bueno, pero claro, pues eso, pues yo no puedo escribir sin notas. Es que me cuesta muchísimo escribir sin notas. ¿Y cómo negocié y llegué a un pacto con la editorial? Pues y además lo acepté porque me parecía también otra parte del experimento, ¿no? Escribir de corrido el texto sin las notas, pero al final del libro a cada capítulo va una relación de referencias que se pueden ir leyendo, son referencias al texto y tal, que se puede leer. Sí, también por separado si se quiere, ¿no? Lo hemos solucionado, bueno, aparecen 220 referencias mínimo, ¿no? Con lo cual al final el lector se puede orientar y saber efectivamente dónde el lector, es necesario. Eso es, el lector si necesita saber dónde está el inventario de bienes de la emperatriz Isabel, lo tiene muy clarito, o la carta de Carlos V a Bruselas solicitando el cuadro de la emperatriz que recordaba que estaba de tal, pues ahí está la asignatura y así sucesivamente, sí. Antes de entrar en la parte en la que quiero hablar precisamente del personaje de la emperatriz, otra cuestión formal, y por polemizar un poco, he visto en el prólogo que hay una pequeña referencia a todas esas publicaciones que se están haciendo en Internet ahora de los archivos, que se están empezando a digitalizar, muy lentamente, por cierto, pero que hay una recomendación que a mí me parece muy acertada, y es que el historiador profesional, tiene que ir al archivo, tiene que respirar el documento, tiene que tocarlo, tiene que verlo, y es otra forma de ver la historia, Sí, ¿no? Yo maldigo absolutamente a estos tipejos que han ido a los archivos a robar, o a la Biblioteca Nacional, pero ojo, es que han sido 2 personas que nos han buscado la ruina a todos, a investigadores, a bibliotecarios y a archiveros y a la administración de archivos y bibliotecas, bien a la estatal o bien a la local o a la autonómica, ¿no? Nos han buscado la ruina. ¿Por qué? Porque la noticia que ha salido es que se roba. Claro, y esto es terrorífico. A mí me gustaría que el oyente fuera consciente que no se roba, que yo no tengo ninguna ganas de robar, ni de estropear la documentación. Es decir, ¿cuántas veces en Simancas, bueno, en algunos archivos, por los motivos que sea, se te sirve un legajo y hay unas hojas que están, por la humedad, por ejemplo, que están enmohecidas o se están deshaciendo, a mí, pues coges y devuelves el legajo, claro, lo adviertes, sí, y si el legajo está muy mal, antes de abrirlo lo adviertes, se devuelve y ese legajo pasa a restauración y paz y gloria y no pasa nada. Pues mira, mala suerte, ¿no? Pero claro, cuando la noticia es que se roba, pues ya a digitalizar. Y claro, hay cosas que están digitalizadas de aquella manera. Yo no gano para gafas, porque estas que llevo son de esas bifocales o no sé qué, pero no veo de cerca y tengo que llevar otras. Y tal. O sea, te estás quedando ciego con esa infumable paleografía que nos ha tocado, ¿verdad? Desde luego. Esas cortesanas y procesales, sobre todo. Procesales. Sí, porque la humanística es la bendición de Olivetti. Cuando llega, bueno. Y entonces y no es lo mismo teclear en un ordenador, teclear en Pares, ¿no? El portal de los archivos españoles en red. No es lo mismo teclear
Emperatriz Isabel, ¡pum! Y lo que sale ha salido. ¿Y por qué está esto aquí? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué dice? A plantearte una investigación sistemática, con un método de trabajo y con un razonamiento por el cual tú vas siguiendo esa documentación marcha atrás hasta que llegas a ella, ¿no? Y entonces te traen tu legajo, que está en Patronato Real. ¿Y por qué está en Patronato Real? Porque un individuo no avezado teclea Testamento de la Emperatriz Isabel y le sale en pares PR34, por ejemplo, y se queda tan ancho, PR, sin saber que esto es Patronato Real, legajo 34, tacatá. Y el legajo huele, pesa, salen hongos en los dedos, en fin. Pues es como si a un arqueólogo va al museo y le dice, las piezas, eso es una foto, pero es muy buena, que está en 3 dimensiones. Así que es una batalla perdida y lo siento mucho, nada más que ganarme enemigos por decirlo en público. Pero a los historiadores profesionales, por supuesto, que se nos exijan las medidas que se requieran, tal. Hasta ahí podríamos llegar, naturalmente, pero que se nos dejen ver los originales. Que se permita. Desde luego, coincido totalmente en la cuestión de la cultura material, ¿no? Es la cultura material del momento, del 16, del 17, y tocarla es parte del aprendizaje, de la investigación. Claro, sin duda alguna. El tamaño del papel, cómo está hecho el papel, las cómo tintas, huele, todo, cómo huele, cómo pesa. Es que no es lo mismo que te traiga un legajo de 500 páginas. Buscando. Claro, y que tenga 500 páginas. A que sea una hoja en la pantalla de un ordenador. Sí, cambia completamente la labor y la percepción. Un poquito. Ahora eso sí es muy cómodo, ¿eh? Claro, no hay que moverse, no hay que desplazarse. No, pero no es esto. Se trata de otra cosa. No es así, sí. Muy bien. Vamos a hablar del personaje de la Emperatriz Isabel. Si hay tiempo, vamos a ello. Sí, vamos a ello. Vamos a hablar de las cosas que yo creo que están en el libro y que más pueden atraer a quien se acerque al libro de nuevas, y es lo que se ha oído quizás siempre, que es aquello de que los matrimonios son matrimonios de Estado, son matrimonios de interés, pero en este caso, cuando termina el matrimonio, la situación en la que queda Carlos V, que es una situación en la que él acepta el duelo, se ve que ha sufrido, hay un amor que nace durante el matrimonio, no antes, evidentemente. ¿Existe este cambio dentro del personaje? Sí. Desde luego. Sí, no, a mí no me interesaba eso en absoluto. Yo quería hacer un libro sobre la gestión y organización del poder. La gestión y organización del poder por una mujer, y lo digo en el prólogo, creo, bueno, da igual. Quería comparar el ejercicio del poder en Isabel la Católica y el ejercicio del poder en esta reina consorte, pero emperatriz. Claro, que bueno, en fin, tenía sus peculiaridades y me apetecía. Y entonces, pues estuve trabajando. Hacía unos años había trabajado con estas 1000 y pico cédulas reales y había trabajado otras cosas de la emperatriz y tal y cual. Y me interesaba eso, el poder y la mujer en el siglo XVI y cómo cuando Carlos V deja a esta mujer de gobernador aquí y tal y cual. Pero claro, lo sorprendente es que pues me encuentro en efecto, ¿qué le voy a hacer si esto es así? Cuando se conocen, pues que se enamoran y que es un flechazo y que tienen 25 años y 22 años en Sevilla, en marzo en Sevilla, en los Alcázares, y allí debía oler a Rayán y debía haber un ambientazo y eran jóvenes. Entonces, bueno, madre mía la que se organiza. Y lo planteaba. Perdón, y entonces... Pues sí, pues es que se enamoraron. Así es la historia, ¿no? Así es la historia, que se enamoraron y de repente pues te das cuenta ya con tanto I+D y tanto plan nacional y ya tan mayor y diciendo, madre mía, que están enamorados y yo qué hago con estos. Pues a seguir, y ves en las cartas, ¿verdad? En muchas cartas que son informes políticos que manda la emperatriz a Carlos V, cuando Carlos V está en Bolonia o está en Aquisgrán, y la emperatriz le manda una carta... Perdón, y el último renglón es de su puño y letra y cosas por el estilo, de qué ganas tengo de veros y cosas tal, ¿no? En fin, pues esto es lo que pasa. Y luego me encuentro una relación de un testigo ocular de la muerte de la emperatriz Isabel y que Carlos V, que cuando ella exhala el último suspiro, está Carlos V abrazado a ella y gritando, no me separéis de ella, he perdido todo mi bien. Y tienen que separar entre varios cortesanos, lo tienen que coger. Y el narrador de aquella escena dice perplejo, faltándole al respeto al emperador. Es decir, lo sacaron de la sala a empujones porque no se podía separar del cuerpo de la emperatriz Isabel. Y cayó en una depresión que se tuvo que ir al convento de los Jerónimos de la Sisla en Toledo. Estuvo ahí un mes metido, que se quejaban y decían que la gestión, que la gran gestión del imperio está paralizada y tal, ¿no? No podía, ¿no? Y así, bueno, en fin,
es una historia en el sentido de sorprendente, Sí, sí. y Carlos V no se volvió a casar. Efectivamente. No se volvió a casar. Y cuando murió, y le encarga a Tiziano ese cuadro espectacular de la historia universal, de lo mejor que hay, que es el juicio final, que está en el Museo del Prado. Y este lo tenía allí en Yuste, y tenía otro retrato de la emperatriz y de él mismo, que era de Tiziano, que se quemó. Bueno, se ha utilizado en la portada del libro, que se quemó, y se ha podido conservar gracias a una copia de Rubens. Pues lo tenía ahí también, es decir, la presencia. O cuentan también que murió abrazado o sujetando en la mano el crucifijo que tenía Isabel cuando murió Isabel también. Es decir, que sí, está presente, Isabel está presente, y Carlos V en 1541, unos años después de la muerte de Isabel, hace la campaña de Argel, que se le había pedido Isabel decenas de veces, y no la había podido hacer la campaña de Argel, que fue un fracaso, por cierto, pero monta la campaña pues como si fuera... pues el pago de un voto a la memoria de su esposa y tal, ¿no? Es una historia, pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. No, desde luego, entra dentro quizás de la historia más pequeña, más emotiva, pero bueno, puede servir para acercar a mucha gente a la historia de la emperatriz, que después tiene, y es donde quería entrar, toda esta parte más política, con la dificultad que eso conlleva. Me refiero a que durante las ausencias del emperador, que son muchas por motivos políticos y bélicos, ella se ocupa de las gobernaciones hasta el año 1539 en el que muere, y tiene que enfrentarse con todas las tensiones propias de una gran corte, con el Consejo Real, con los grandes personajes señeros, siendo una mujer y estando comisionada para ello. Ahí es donde está el núcleo del libro, y donde encontramos que la documentación ha servido para demostrar que realmente se hizo cargo, tomó las riendas de... Sí, a mí me fascina muchísimo la sensatez política, ¿no? Es una cosa que añoro, me encanta. Entonces, por eso me encanta. Bien, entonces, claro, hay que tener en cuenta que en 1521 ha terminado la Guerra de las Comunidades en Castilla, por ejemplo, ¿no? Y, en fin, Carlos V había tenido algunos problemas en Castilla, ¿verdad? Y en el año 25 se casa con esta mujer, y en el año 27 nace el príncipe 26, en el 26 y en el 27 nace el príncipe heredero Felipe, y la dinastía de los Austrias queda consolidada. Claro, el protagonismo de Isabel en la consolidación de la Casa de Austria es de primera magnitud. Pero no solo ocurre esto, sino que del año 29 al 33, por ejemplo, que son 4 años, que se dice pronto, Carlos V está por Europa, y la emperatriz está en España, sola, más o menos, pero en efecto vigilada por el presidente del Consejo Real, el arzobispo primero el de Santiago, y luego más adelante es el arzobispo de Toledo, los que son presidentes del Consejo Real, son unos arzobispos de tomo y lomo que están puestos para vigilar que la mujer, entiéndaseme, con todo lo que esto quiero decir, que la mujer no se equivoque en el gobierno, ¿no? Y poco a poco las cartas que van remitiendo los arzobispos a Carlos V, pues van reconociendo que no es que pinten menos, sino que se les necesita menos. ¿Por qué? Pues por la sensatez política de la emperatriz, que a ellos los seduce, que seduce a sus vasallos, que seduce la corte, que sabe. Entonces, en ese sentido, la manera, el lento camino por el cual Isabel va ganándose a sus súbditos, pues a mí me parece que es fascinante. ¿Por qué? Pues porque impera fundamentalmente la sensatez, pero también el carácter, ¿no? Es Isabel cuando en Ávila, por ejemplo, le plantan cara a los regidores, pues más o menos la desplantan, ¿no? Pues ya se comerán su sapo más adelante, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, es muy interesante. Además, eso, las primeras instrucciones de Carlos V a la reina gobernadora. Estas son las instrucciones, pum, 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 con una serie de órdenes, pues largas, 30 y tantos apartados. Y en los viajes siguientes las instrucciones tienen cada vez menos restricciones, es decir, tienen menos apartados. ¿Por qué? Pues porque también le va ganando la confianza a Carlos V. Y de una reina gobernadora sumisa, cuando tiene pues la primera vez que se va tiene 24, 25 años, ¿de acuerdo? 20 y pocos años es reina gobernadora, y luego con 30 y tantos años, bueno, se ve como del principio ella es, sí, le impresiona todo esto, pero conforme, y para esto sirve el epistolario, ¿no? Conforme ella va ganándole la confianza al emperador, y se va sintiendo que está haciendo bien el oficio de reina, cosa que sabemos que no es sencillo de hacer, conforme ella va ganando
la confianza del emperador y la confianza en sí misma, ya va poco a poco, paulatinamente, planteándole las maneras de resolución de los problemas a Carlos V, o incluso contradiciendo a Carlos V en algunas resoluciones de problemas, ¿no? Es decir, que de alguna manera, viéndolo desde el otro lado, toda la actividad, mucha de la actividad exterior del emperador, las campañas, las guerras en Italia, que empiezan antes y se están solucionando en esos momentos, los conflictos con los protestantes luteranos, o incluso las campañas africanas, la primera que comentábamos de 1535 en Túnez, que ocurren en vida de Isabel, en cierta manera él puede permitirse esos desplazamientos, esas salidas, porque asegura el reino de muchas maneras, pero entre otras con la reina gobernadora. Claro, sí, claro, por supuesto. Es decir, él podría haber hecho esas mismas campañas habiendo dejado al presidente del Consejo Real en Castilla como regente. Lo había sido Adriano de Utrecht, sí, con anterioridad, es decir, pero no. Lo que hace es dejar a su esposa. Es que esto también es lo que hay que tener en cuenta de la personalidad de Carlos V. Es que no hay que olvidar que la madre de Carlos V, que es reina, sí, sigue viva en Tordesillas, y más loca, como decimos en Román Paladino, como las maracas de Machín. Su madre está absolutamente loca y está en Tordesillas. Él tiene a su tía María gobernando quiero decir, pero sin embargo tiene a su tía María gobernando en Flandes, y luego estará Margarita también de gobernadora de Flandes, y a su esposa la pone de gobernadora en Castilla, ¿no? Es decir, la audacia de Carlos V, que no le duelen prendas en nada. Es decir, esta gente lleva sangre real y esta gente entiende, y estos los coloca, a estas mujeres las tiene muy bien preparadas para delegar en ellas el gobierno de unos territorios que son Flandes y que es Castilla, y Aragón, que no es solo Castilla, sino que es en toda España. Está Isabel de reina gobernadora, ¿no? A mí me parece que esto no es ninguna tontería, no es una anécdota, Y además el concepto... Por favor. Y coge ella y da a luz ni más ni menos que a Felipe II. Y esto no se hace todos los días. El futuro heredero, el gran heredero. Sobre todo pensaba, cuando leía algunas páginas, que también está en relación con ese concepto renacentista, ¿no? Porque Carlos V es esa mezcla de la Edad Media y del Renacimiento, que siempre se ha dicho, que en el que, a pesar de ser familia aristócrata, lo que prima son los méritos en la gestión, la capacidad. Es decir, es un concepto ya moderno, completamente moderno, abandonando los conceptos medievales en esa línea. Sí. No hay duda. No comment. No hay comentario que hacer, sí. Y sobre los nacimientos, hablando de otra cosa que también aparece mucho en el libro, si no tengo yo mal apuntado, son 6 nacimientos, de los cuales, cuando no llegan a edad adulta, más que Felipe II el heredero, algunos mueren al año de nacimiento, y yo lo leía y decía, esto es, aunque sea la emperatriz, un ejemplo claro del régimen demográfico del antiguo régimen. Absolutamente. También es un acierto enfocarlos de esa manera, es decir, ese enfoque es un enfoque pedagógico, que luego seguiremos hablando de esto, porque acerca a la gente a cómo se vivía de verdad, ¿no? Fuera rey, emperatriz, noble o campesino. Sí, son 7 partos, y sobreviven 3, que son Felipe, María y Juana. Los otros 4 mueren. Algunos mueren, nacen muertos, por ejemplo, como en el feto, ¿no?, que nace en el año 39. A Fernando llegan a bautizarlo, pero muere unas semanas después de haber nacido, y así sucesivamente. Sí, claro, y esto también es fascinante, ¿no?, porque conviene tenerlo en cuenta, ¿no? Aquellas la muerte era igualadora para todos, como decía Jorge Manrique. A todos, claro, ¿no? O sea, las coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, hay que leerlas con sosiego y reflexionando, porque además a mí me da la sensación de que en la sociedad en la que vivimos ahora, no me da la impresión, estoy convencido que la muerte se oculta, ¿de acuerdo? La muerte es ese fenómeno aséptico, que está ahí, pero que no tal, no. Y yo creo que es un error grave el que las sociedades no estén preparadas para que el individuo sepa que lo que hace es morirse. Entonces, cuando una sociedad cree que puede vencer a la muerte, pues a lo mejor tiene luego problemas, el individuo tiene problemas. La sociedad puede pensar en su conjunto lo que quiera, ¿verdad? Pero luego los individuos, pues a lo mejor tienen sus miedos, sus problemas y sus no saberes por dónde andar, ¿no? Estos, sin embargo, pues afortunadamente para ellos tal vez llevaban una vida de resignación, porque sabían que se iban a morir, y que daba igual que fueras reina o que fueras campesina, en un parto te morías, punto, y se ha acabado, ¿no? Y de ahí que, además, Isabel, antes de cada gobernación o antes de cada parto,
prepara un testamento. O sea, es que es espeluznante vivir así, ¿no? Desde luego. Y así es como vivían. Desde luego, y queda muy bien reflejado en el libro. Y desde esta misma Gracias. perspectiva, no, es cierto, desde esta misma perspectiva hay un último capítulo, el 8º, porque la organización del libro es una organización cronológica en la que vamos viendo la vida de Isabel. El último, el 8º, lo que encontramos es una comparación que a mí me ha resultado especialmente interesante entre la vida en esa época y la vida actualmente. No una comparación pura, pero sí lo que vemos es la intrahistoria, ¿no? Cómo comía, cómo vestía, cómo rezaba, cómo paría la emperatriz. Bueno, eso forma parte también del experimento de la redacción del libro, ¿no? Vamos a ver. Cuando escribo un libro, yo pienso en el lector. No pienso en quedar bien para mí, ni para mí, a mí esto, en fin, no, yo pienso en el lector, hombre, en hacer un buen trabajo para el lector. Lo que me interesa es el lector, ciertamente lo digo de verdad. A mí ya hay muchas cosas ya que afortunadamente que no hay que hacer mucho currículum ya y tal, y eso, ¿no? Pienso sobre todo en el lector. Y de una manera, digamos, frívola, pues frívola, si se quiere. En España parece ser que leen más las mujeres que los hombres, lo dicen muchas estadísticas. Y entonces yo propuse a la editorial propuse que el libro fuera dirigido a mujeres. Porque siempre me gusta el prólogo, para mí es una carta al lector, por lo tanto un estilo evocativo, y esto es lo que hay, ¿no? Bueno. Entonces que fuera dirigido a mujeres porque era un libro sobre una mujer, sobre tal cual. En la editorial me dijeron, bueno, ya, pero es que es muy curioso esto, ¿no? Que claro, una lectora que lee y encuentra un vocativo, sigue el lector por donde va, ella no se siente molesta. Mientras que si un lector ve que pone, oye lectora, sigue por este capítulo el camino que te trazo, pues a lo mejor se siente molesto y deja de leer, ¿no? Bueno, y entonces hubo que hacer esa cesión de hacer un libro, digamos, pues normal y tal, ¿no? Para lectores varones o hembras sin diferenciación de género, pero sí que se me permitió dedicar el último capítulo, sí, directamente escrito para mujeres. Y entonces, por ejemplo, pues eso, pues cuáles eran las lecturas de la emperatriz, no voy a dar la resolución del enigma ahora mismo, cuáles eran las lecturas de la emperatriz, qué hacía la emperatriz con la ropa cuando estaba vieja, o cómo la corte de Castilla servía la mesa a la emperatriz, que no tiene por qué ser cosa de mujer ni de no mujer, pero fueron los capítulos que me dejaron, ¿no? Los partos también, estudio cada uno de los partos de la emperatriz y así sucesivamente, ¿no? Sí. Y en esos detalles se ilustra, que es lo que creo que puede servir muy bien, se ilustran las grandes líneas maestras de lo que es la época moderna. Ahí entendemos cómo es la época moderna realmente. Sí, los padecimientos, los sentimientos y lo cotidiano, sí, la vida material. La vida que decíamos material, antes. Que eso es, pues al ciclo hemos vuelto Volvemos. Muy bien, podemos ir concluyendo aquí. Muy bien. Muchísimas gracias por esta entrevista. No, a vosotros y a ti especialmente, porque, bueno, para mí ha sido muy agradable, vamos. Para mí también ha sido un placer hablar contigo y de la obra La Emperatriz, que es una obra muy conveniente y que además tiene una fórmula y un sistema ameno y que se puede desarrollar con mucha facilidad. Los lectores lo disfrutarán igual que lo hemos disfrutado nosotros. Muchas gracias. Así lo espero. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. Despedimos aquí la tertulia.